Este video llega gracias al Nuke Master Program. Aprende a crear efectos visuales como todo un profesional. Para más información visita www.fusionlearningfx.com. Entonces, Airflow no solo es un potente programa para las partículas, ¿ok? Porque lo que hace Airflow en sí no es líquido puro, lo que hace es darnos partículas y luego existe lo que son diferentes opciones de meshes para poder crear ese líquido, o sea, mostrarnos el líquido en el render, ¿ok? Entonces, Airflow no solo es bueno para eso, sino que Airflow viene con un sistema llamado RealWave, ¿ok? Que es un sistema que nos permite crear set extensions, ¿okay? Que es una palabra muy común, muy utilizada en un estudio grande. Un set extension es algo que podamos extender nosotros. Por ejemplo, la película Life of Pi, ¿okay? El océano no ha sido filmado, obviamente, la película en un océano, en el medio del océano, ha sido filmada en un set. Y luego el set extension se ha hecho con RealWave, ¿okay? Con RealWave en Airflow para crear ese océano. Entonces, esto es lo que hace RealWave, generalmente, crea una extensión de océano, o de un lago, de un mar. Bien, entonces, nosotros para crear el RealWave, ¿okay? Tenemos dos opciones, ¿okay? O bueno, tres opciones. Una, seleccionando esa opción en lo que es el panel de herramientas que todos tenemos acá encima. Como ven, si yo me voy acá, tenemos lo que es la opción RealWave, donde nos dan tres diferentes atributos, ¿okay? Que son tres distintos tipos de océano, podríamos decir. Si no me equivoco, esto no ha cambiado en ninguna de las versiones, entonces creo que no deberíamos de tener ningún problema. Entonces, esto me parece que sigue siendo igual en todas las versiones, ¿okay? Esta es una forma de crear el RealWave. Y luego tenemos lo del viewer. Damos clic en el viewer, anti-clic, añadir, ¿ok? Y acá de igual forma deberíamos de tener, como ven, RealWave. Entonces acá podemos crear un surface, un object splash, ¿ok? Un create splash para crear splashes, ¿ok? Que en español no sé cómo se pronuncia, podríamos usar picadura, ¿ok? Podríamos tomar la referencia, splash. Bien, entonces, esto es una forma de crear el RealWave. Otra es irnos al panel nodo, que hay aquí, nodos, anti-clic y hacer el mismo tratamiento. Irnos a lo que es añadir y trabajar con lo que es RealWave. Entonces, en este caso vamos a trabajar con el más común, que es el RealWave Surface, ¿okay? Que es el plano utilizado de forma común. Algo que también vale la pena mencionar es que esta no es la única forma de crear océanos, ¿ok? Nosotros sin ningún problema podemos abrir Autodesk Maya, ¿okay? Un programa compatible con Airflow, crear una geometría, un plano y traerlo a lo que es el Airflow y colocarle lo que es el RealWave. Obviamente es más conveniente crear el RealWave en el Airflow porque la distribución poligonal que nos dan es mucho mejor. Opción añadir. Y nos vamos a lo que es RealWave y creamos un surface. Entonces fíjese bien que este plano, ¿okay? Bueno, en sí en Airflow no vamos a hablar de plano. Este surface está de una forma mucho mejor distribuida. Fíjense bien que ya no son triángulos, ahora son octágonos o podríamos decir cuadrados invertidos que tienen una subdivisión y la distribución es mucho más ordenada y concreta. Entonces, de este modo, nosotros vamos a tener una resolución y un océano mucho más interesante. Por eso me refiero que el 99% que ustedes trabajen y que quieran hacer océanos lo van a hacer siempre con los propios surfaces de RealWave, ¿okay? Porque es lo más común y lo más lógico que nosotros deberíamos hacer. Entonces, ya acá tenemos lo que es este surface, ¿okay? Y aquí tenemos lo que es el panel nodo, que ya está conectado de forma automática, ya sabemos, ¿no? Ya deberíamos empezar a entender este panel. Yo creo que no es difícil. Entonces, nosotros podemos entrar a RealWave, ¿okay? Tenemos de igual forma lo que es dentro de RealWave un objeto hijo llamado Object International Global o interacción global, que es una opción innecesaria por el momento, ¿ok? No es muy necesario. Entonces vamos a hablar lentamente de la opción RealWave, donde podemos manejar, en primer lugar, lo que es la opción nodo, ¿ok? Que hemos visto que todas las geometrías tienen esto, donde podemos manejar su escala, su position y todo lo demás. Probablemente si yo quiero escalar, podríamos venir aquí, ¿ok? Escalar, ¿ok? Cualquiera de los ejes, o simplemente seleccionarlo acá en el visor, en un clic, ¿ok? Está seleccionado, y apretar nuestra herramienta de escala que es la EV para los que tienen configurado Axis de Maya, ¿okay? Lo tenemos acá y lo vamos escalando. Obviamente mientras vayamos escalando los polígonos size van a ser más grandes, ¿okay? Y esto es lo que vamos a ver en un momento porque sí es un tópico que es importante de hablar. Entonces, bueno, acá podemos manipular como cualquier otro objeto.
Tenemos lo que es el modo de Real Wave, que si no me equivoco esto ha sido agregado recientemente en las últimas versiones, ¿okay? Donde podemos manejar el océano directamente por aquí. Podemos trabajar en el Polygon Size, que sí que es bastante interesante. El Polygon Size es una opción como la resolución que va a tener, podríamos decir, el objeto, ¿ok? Para los que han llevado Turbulence FD, el Polygon Size es muy parecido, ¿ok? Trabaja en rango de escala, no en cantidad. Entonces, mientras más escala, más grande sea su escala, la resolución va a ser más pequeña, ¿ok? Mientras menos escala tenga, la resolución va a ser mejor, o sea, va a ser más optimizada. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1, ¿okay? Que es 10 veces más grande de lo normal, fíjense bien que Real Wave lo tenemos de este modo. Fíjense bien que la distribución se ha ampliado la escala y por tanto hemos perdido, o estaríamos perdiendo detalle. Entonces, esto funciona entre menos escala, mayor cantidad de polígonos, podríamos decir. Entonces, nosotros podemos escalar esto incluso a 0.0001. Pero lo normal es ponerlo en 0.1 porque es una distribución más o menos correcta, ¿no? Si ya necesitaríamos más resolución, obviamente sí que lo podríamos hacer. Entonces yo probablemente si quiero escalar, lo voy a escalar un poco más. Fíjense bien que yo voy escalando y esto no pierde resolución, pero sí que se vuelve pesado. Fíjense bien que mientras más escala tenga, ¿okay? El objeto va a ser más pesado porque hay mayor cantidad de polígonos. Entonces, Real Wave, cuando ustedes quieren trabajar con surfaces grandes como esta, lo adecuado sería que adopten una escala regular, por ejemplo 0.2. Fíjense bien que se vuelve más liviano y es un objeto con bastante resolución. Eso sería lo adecuado, obviamente, ¿no? Pero si ustedes cuentan con una PC con todas las características, y me refiero a una PC con mínimo de 64 GB de RAM y una tarjeta bien dedicada para esto, pues sí podrían trabajar como deseen, ¿ok? Pero bueno, entonces acá nosotros vemos escala de size, ¿okay? Donde podemos ver la resolución de la escala, o donde podríamos controlar, mejor dicho, la resolución del océano que nosotros vamos a crear. Tenemos otra opción como es el damping. Bueno, opciones que no vale la pena mencionar por el momento. ¿Okay? Entonces lo único que vale la pena mencionar es la resolución. Bien, ahora que nosotros tenemos el surface, tenemos que crear un tipo de océano. ¿Okay? El Real Wave, simplemente colocando la surface no quiere decir que tengamos un océano, perdón. El surface simplemente va a ser el plano por donde el océano va a ser simulado. Entonces, acá me parece que, bueno, sí, está bien la resolución, ¿okay? Entonces, nosotros para crear un océano como tal, para crear una turbulencia, porque como ven este plano no ha cambiado nada, lo único que hemos hecho es cambiar lo que es su resolución, podríamos decir. Entonces yo voy a centrar una cámara aquí, ¿okay? Para no moverme, yo voy a centrar una cámara aquí, o bueno, donde yo desee, ¿okay? Aquí por ejemplo, de costado, para no estar moviéndolo, perdón, y ustedes estén más o menos confundidos. Entonces yo voy a venir acá, voy a crear una cámara, ¿no? Para dejar, y bueno, en el momento de que queramos ver la escena, lo podamos ver. Entonces fíjense bien que esta escena es bastante grande, sí que nos puede servir por una extensión de océano sin ningún problema, ¿okay? Pero bueno, esto vamos a ir hablando más adelante. Entonces, para crear el ruido, ¿okay? El ruido del océano, o sea, esa ondulación que tiene las olas, nosotros debemos crear lo que es otro Real Wave, en este caso un stack o una etiqueta, podríamos decir, ¿no? Como se dice en Cinema 4, una etiqueta. Pero acá deberíamos crear una propiedad. Entonces lo que yo hago es simplemente seleccionar Real Wave, ¿okay? Anti-click, y lo que voy a hacer es añadir aquí Add Wave, ¿okay? Que es una opción única para lo que es este sistema, donde yo voy a poder agregar acá diferentes sistemas de océano, podríamos decir. O sea, son diferentes tipos de océano, en otras palabras. Si no me equivoco, en esta última versión, o desde esta última versión, se han añadido diferentes opciones, ¿okay? Pero las más comunes que ustedes van a utilizar en un estudio va a ser Control Points, ¿okay? Y lo que es Statistical Spectrum, que es los más comunes que ustedes van a utilizar. También tenemos opciones para crear nuestros propios plugins, ¿okay? Donde podemos crear un código para que un océano se mueva de tal forma, lo cual está muy bien. Nosotros no sé si en este curso, ¿okay? Llevemos todos los océanos, pero sí que vamos a tocar los más importantes. En esta ocasión vamos a llevar lo que es el Ocean Statistical Spectrum, que es el océano más, podríamos decir, más utilizado y más común. De hecho, es el que más se utiliza porque nos da todas las características, ¿no?
Entonces, vamos a coger esta opción, simplemente le damos clic, ¿ok? Y esto no es que sea un nodo, ¿ok? Ustedes van a ver que al crear en el Relationship Editor no nos va a aparecer un nodo como tal, porque no es un objeto aparte, ¿ok? Es como un operador que le agregamos a esta Surface, dentro de Surface, ¿ok? Entonces, bien, es como un deformador, digamos, dentro del RealWave. Entonces, van a ver que ahora tenemos lo que es esa opción acá, Ocean Statistical Spectrum, ¿okay? Que si le damos un clic, vamos a poder entrar a nuevas propiedades. Y si no me equivoco, en esta versión, perdón, se han agregado más opciones, ¿okay? Que tampoco son muy influyentes, ¿okay? Si ustedes están trabajando con la versión de RealFlow 5 o para adelante, ¿okay? No hay ningún problema porque no ha habido mucho cambio. Entonces, vamos a hablar un poco de las propiedades que sí vale la pena mencionar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la opción de activo, que es la primera opción que de igual forma, si no me equivoco, en todas las versiones de RealFlow, sobre todo objetos, vamos a tener esta opción para poder activar o desactivar una simulación. Entonces, obviamente esto tiene que estar activado si queremos simular algo. Bien, tenemos lo que es el time factor, tenemos lo que es quality, ¿ok? Tenemos el dev y tenemos el vertical scale. Vamos a hablar primero del quality, ¿ok? Que es la opción más importante. El quality va a ser como la calidad del mapa de desplazamiento que tengamos aquí. Para ver el quality, nosotros deberíamos de entrar al modo de textura, podríamos decir. Recordemos que con los números 7, 8, ¿okay? 9 y 0 podemos distribuirnos en diferentes modos de vista. Entonces, en este caso vamos a apretar el 0, ¿ok? Y voy a apretar la F, o en este caso la G, ¿okay? Voy a apretar la G para poder sacar lo que es esta grieta que tiene normalmente el RealFlow. Entonces nosotros apretamos la G. Algo que se me olvidó decirles, por ejemplo, ¿qué pasaría, okay? ¿Qué pasaría si yo aprieto la F? Vamos a ver que probablemente si ustedes apretan la F, que es lo primero que he dicho, si ustedes hacen una dotación por su perspectiva, van a ver que el objeto cambia en modo de línea. Esto es una opción para poder rodar memoria, ¿ok? Pero lo adecuado sería que si nosotros hacemos esto y no tenemos este problema de verlo en una línea, lo adecuado sería volver a apretar F para poderlo dejar de forma normal, ¿ok? Entonces probablemente a ustedes les ha pasado eso en algún momento, que se movían y tenían el modo de línea activado cuando se movían, ¿ok? Entonces, la letra G, ¿okay? La letra G es para desactivar la grieta, ¿okay? Bien, entonces acá tenemos el objeto ya en modo deseo para ver el modo textura. Y aquí es donde vamos a ver nosotros un poco lo que es el quality, que es lo que hace esta opción. Lo que vamos a ver es desde el quality, ¿okay? Lo que es el active, el Y y el team factor no vamos a tocarlo, ¿okay? También vale la pena mencionar, que es algo que se me ha olvidado, que una vez que nosotros hayamos colocado el Ocean Statistical Spectrum, ¿okay? Que es la propiedad que hemos colocado, nosotros tenemos que hacer un reset para calcular lo que es este object, ¿okay? El RealFlow tiene lo que es este modo de trabajo, que es de simular y hacer un reseteo. Entonces, siempre que hagamos nosotros un cambio en el RealFlow, o sea colocar una propiedad o manejar una variable, lo que tenemos que hacer es un reset. Y vamos a ver que ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿ok? Yo voy a irme a mi cámara, y 5. Yo voy a entrar a mi cámara y fíjense bien cómo la geometría o el surface del RealWave ahora ha adoptado lo que es una variable, podríamos decir. O sea, ha adoptado lo que es una turbulencia, o si no, desde la perspectiva. Y fíjense bien que esto ha adoptado lo que es una turbulencia. O sea, si yo me empiezo a manejar lo que es este objeto, fíjense bien que ya el polígono, el surface ya tiene deformación. Ok, algo que vale la pena mencionar, que si no me equivoco ya lo dije en la semana pasada. Si ustedes no ven, ok, el objeto como yo lo tengo, es porque probablemente en el previo tengan lo que es una sola luz activada. Suele pasar que ustedes probablemente lo estén viendo esto de un color mucho más oscuro y probablemente hasta no lleguen a ver detalle. Esto es porque están trabajando por defecto en el modo estándar, que es el modo de una luz. Entonces lo que ustedes deberían de hacer para trabajar más o menos como yo estoy aquí es irse a lo que es Preference, ¿okay? Acá archivo, Preference, ¿okay? Y entrar a lo que es Display, esta opción bajo Display, vamos a encontrar lo que es la opción de escena lighting, ¿okay? O iluminación de escena.
Entonces, si no me equivoco, sí, la semana pasada lo hemos hablado, que estaba en 1. Lo adecuado sería que ustedes lo cambien a 2 para ver más detalle de su surface. ¿Okay? Entonces aquí ya podemos ver un poco cómo es que está trabajando este plano, y acá ya podemos hacer ciertos retoques y ver un poco el mecanismo en que está funcionando este elemento. ¿Okay? Entonces, la pregunta sería cómo yo manejo lo que es este elemento, ¿no? Cómo yo agrego oleaje. Bastante, ya hemos hablado que es el quality, el weight. Esto es como la frecuencia de olas que va a haber, ¿ok? La calidad va a ser como la calidad del mapa que va a tener. Si ustedes vienen de Houdini, de hecho, ¿ok? Si vienen de Houdini o en Cinema 4D alguna vez han tocado lo que es acá lo tengo abierto, el plugin, Hot 4D, que es muy parecido al de Houdini. De hecho, el trabajo va a ser casi exactamente lo mismo, ¿okay? Pero de todos modos, nosotros acá podemos agregarle más calidad, y mientras más calidad tenga, obviamente se va a ver mucho mejor lo que es nuestro océano. Que nosotros podemos darle aquí lo que es, por ejemplo, un mapa de 1024, que es un mapa muy bien, ¿okay? Tenemos mapas hasta de 8000, aunque en el estudio no he visto que utilicen eso. O sea, yo he visto varios conferencias, streaming en vivo de las personas que hacen efectos con agua, con Airflow, y no tocan relativamente estas dos opciones porque son mapas muy altos, ¿okay? Aunque sí que pueden funcionarles. Pero bueno, lo adecuado sería trabajar con este modo, si es en práctica, y con modo de render final o de trabajo, ¿no? Aunque también no influye mucho, ya que esto depende qué tipo de look de océano nosotros queramos tener, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner 1024, ¿ok? 1024, y yo, para ver ese cambio, lo que debería de hacer es apretar un reset, ¿ok? Y probablemente ustedes no lo ven, pero yo he notado que el surface, ¿ok? De una u otra forma se ha arrugado más, entonces le ha agregado más resolución. Entonces, mientras más resolución tenga, vamos a tener más calidad en lo que son las olas. Para que un océano se vea bien, va a depender en primer lugar de lo que es el polygon size de real wave y lo que es el Ocean Statistical Spectrum, que es la opción de calidad, ¿okay? Que es esta. Entonces, si ustedes tienen muy buenas variables en esas dos, su océano va a ser bastante interesante. Obviamente no quiero decir que dependa todo de esas dos opciones, ¿okay? Pero sí que va a influir mucho en cómo es que se va a ver su océano, ¿okay? Tenemos lo que es el depth, que es como la profundidad. Tenemos lo que es el vertical scale, dimension, wind speed, wind direction. Estas dos opciones acá creo que se han agregado de 100. ¿Okay? Pero vamos a hablar de las más resaltantes, ya que es lo que a ustedes les interesa. ¿Okay? Hablar de las más resaltantes y de las que les van a servir. Entonces, vamos a tocar lo que es el vertical scale. ¿Okay? El depth es la profundidad del océano. Esta opción en sí sirve para lo que es cambiar un poco lo que es el modo del océano, ¿okay? Pero yo no lo toco. De hecho, lo he tocado y no he visto resultados. Ustedes sí podrían, si desean, tocar, pero yo lo que sí veo más importante que el depth es vertical scale, que va a influir en el tamaño del oleaje, que por defecto lo tenemos en 0.006, que es para verlo básicamente en plano. Entonces, si nosotros queremos conseguir un océano normal, regular, lo probable sería escalar. Yo probablemente esto lo haga 100 veces más grande o 10 veces más grande, elimino un cero, ¿okay? Le coloco y lo que hago es darle un reset, y lo más probable, como ven aquí, es que el océano haya cambiado totalmente de look, haya cambiado totalmente de apariencia. Fíjense bien que ya tenemos ya oleadas, bueno, olas vistosas, ¿no? Voy a apretar las 5, ¿ok? Recuerden, 5 para irnos a la cama, y voy a posicionarme en un lugar, por ejemplo aquí, ¿no? Ok. Voy a apretar 4 primera perspectiva, y fíjense bien que con tocar únicamente, con cambiar esta variable del vertical scale, ¿okay? Tenemos lo que es ya un océano más parecido al de la película, o a las extensiones que le digo de The Life of Pi, ¿no? Obviamente acá hay un océano más calmado, pero sí que hay momentos en que hay océanos turbulentos. Por ejemplo, en esta parte de la tormenta, fíjense bien, ¿no? Que el océano es turbulento. Ya tenemos una opción así de rápido en lo que es el real flow. Como ven, simplemente con cambiar este atributo del vertical scale, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar del dimension. Nosotros, si queremos probablemente tener un océano mucho más agresivo, podríamos aumentar, aunque esta no es la única variable que determina eso. De hecho, lo que vamos a ver a continuación también determina mucho
en cómo es que queremos ver este océano. ¿Cuál es si queremos ver un océano cercano, un océano lejano? ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a ver. Entonces, el dimension nos va a servir directamente para hablar exactamente de la dimensión, ¿no? Sobre qué tan grande va a ser el océano. Ojo que esta opción lo que va a hacer no es escalar, ¿ok? No va a escalar el surface que tenemos. Lo que va a escalar probablemente sea las olas que nosotros tengamos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, como les digo, la dimensión lo que hace es eso, mostrarnos si tenemos, si vamos a ver un océano bastante grande o pequeño. Por ejemplo, si yo lo pongo acá 800, ¿ok? 800, ¿ok? Recuerden siempre hacer reset. Fíjense bien que el océano como que va a parecer que lo estamos viendo de más cerca, ¿ok? Entonces, esta opción sí también influye. Sí, o sea, con esta opción no hay la necesidad de crear un surface gigante, de acercarnos a un modo concreto. Con esta opción nosotros podemos crear un surface pequeño, ¿okay? Y decirle a ese surface pequeño si va a tener una gran cantidad de agua, podríamos decir, o una cantidad pequeña de agua. Entonces yo probablemente lo ponga a 520, ¿ok? Y siempre le damos un reset después de eso, ¿ok? Entonces fíjense bien que mantenemos como si fuera un océano un poquito más grande, un océano mucho más denso, podríamos decir. ¿Okay? Obviamente esto va a influir en lo que es las olas, ¿okay? Va a influir mucho en lo que son las olas. Yo, por ejemplo, me posiciono por acá, ¿no? Ok. Bien, ¿qué otra cosa deberíamos hablar? El wind speed, que es la velocidad del viento, que sí influye, ¿okay? Probablemente si tú tienes más velocidad de viento, el movimiento de las olas sea más agresiva, ¿okay? Tenemos lo que es el wind alembic, que es... creo opción de wind alembic quiere decir olas contrarias al viento, si no me equivoco, ¿ok? Entonces, siempre en una simulación, o sea, por naturaleza, las olas no van hacia una sola dirección, o sea, cuando hay tormentas, incluso en la realidad, ¿no? Hay momentos en que puede que haya olas en que vayan a una dirección contraria al viento. Entonces, esta opción sí es buena mantenerla, porque si nosotros la ponemos en cero, probablemente lo que hagamos es volver el oleaje en una forma muy ondulada, muy precisa, y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, esta opción nos da como las oleadas de forma contraria. El wind alembic, bueno, es lo que hemos hablado, que nos da como lo que es esas olas volteadas. Esto no es muy fácil de percibir. De hecho, si yo me voy, por ejemplo, al 5, ¿okay? Y yo toco esto, por ejemplo, a 1, probablemente no percibamos, porque lo que esto hace es trabajarnos un poco en las olas contrarias, ¿okay? Yo lo voy a dejar en 2, aunque miren que sí en esta cresta trabajado, pero lo voy a dejar en 2. Reset y regresamos a esta opción, ¿no? Tenemos lo que es el mean wave. Esta opción, ¿okay? Esta opción en general lo que nos ayuda es a evitar, ¿okay? A evitar que, bueno, no sé si es creo que es el choppies, ¿ok? Pero esta opción creo que lo que nos hace es evitar que el surface se choque o se dañe. No estoy seguro, ¿ok? Creo que es esta opción. Si no me equivoco es esta. A ver, déjenme por favor, porque tiempo que no he tocado el rear wave. Poner, por ejemplo, esto en 1. Reset. Vamos a ver una perspectiva. Esta creo que es la opción. Ups, acá he sacado esta opción. Caramba. Ok, si a ustedes les pasa eso, como yo he puesto acá, que he puesto F4, ok. Ustedes esto simplemente lo pueden venir y lo pueden arreglar netamente en lo que es, si no me equivoco, no, esto lo deberíamos tener en Tools, ok, en Layout, perdón, ok, acá yo he puesto F4 y lo que he hecho es cambiar mi ventana o lo que es un single view. Lo que yo hago es simplemente seleccionar esa ventana y lo que hago es colocar el panel de nodos, como ven lo tengo acá, ¿no? El panel de nodos. Yo lo que puedo hacer es eliminar esto, ok, y esto yo lo debería de juntarlo o debería de ponerlo acá, simplemente lo arrastro. Okay, bien, entonces continuamos con ese pequeño percance. Entonces, esta opción creo que sí es la que nos permite evitar que el polígono se intersecte, no estoy seguro. Vamos a poner 0,1 para ver un poco qué es lo que pasa. Sí, esto es como que nos da la suavidad. Fíjense bien que acá tenemos una suavidad mucho más notoria del océano, ¿ok? Probablemente si yo pongo esto en 2, deberíamos de tener daño en la geometría, que es esto, ¿ok? A esto me refiero. Si esta opción lo que hace es darnos este tipo de oleaje, que es un oleaje donde la geometría se intersecta. O sea, esto sí está bien, ¿ok? Para tocar ciertas variables,
Pero en momentos en que, por ejemplo, su geometría esté muy dañada, ¿okay? En que se vea intersección, ¿okay? En la que se unen dos, o en la que la geometría se lastima mucho y se ve este tipo de cosa, lo que deberíamos de tocar es esta opción, que es bueno, esta opción, ¿no? Entonces yo lo toco acá, por ejemplo, a 1, y con 1 yo debería de estar suavizando esta geometría. Es como que nos permite suavizar o darle más picos a lo que es el océano. Esta opción sí es importante, ¿ok? Porque también nos ayuda a determinar un poco, caramba, nos ayuda a determinar un poco lo que es el modo de océano que nosotros tenemos. Entonces, hagamos un repaso general, ¿ok? Tenemos lo que es, en primer lugar, el weight, que es esta opción que nos permite darle más frecuencia, o sea, más olas, podríamos decir. Tenemos lo que es la calidad, que nos va a dar la calidad de la geometría o del surface. Tenemos lo que es el depth, ¿okay? Que es la profundidad del océano, que yo no lo he tocado porque no veo cambios. Si ustedes desean tocarlo, no hay problema. Tenemos el vertical scale, que es lo que hace es darnos escala, bueno, agrandar las olas, en otras palabras. Esto nos permite tener olas grandes, poder decir que tengamos olas gigantes o olas pequeñas. Tenemos lo que es la dimensión, que nos permite ver si tenemos un océano desde una perspectiva lejana o desde una perspectiva cercana, ¿okay? Lo que es el dimension. Tenemos la velocidad del viento, que influye en lo que es el movimiento del océano. Tenemos lo que es el wind direction, que trabaja de igual forma en ángulos. Entonces esto podemos trabajar, por ejemplo, en 90 grados, 180 grados, para ver o controlar un poco el oleaje que tenemos. Tenemos lo que es el wind alembic, ¿ok? Oye, ¿esta opción para qué es? Estoy un poco olvidadizo en esta sesión. Vamos a darle 0.2. Fíjense bien que el wind alembic, si no me equivoco, hace casi lo mismo que el choppiness, ¿ok? O que el choppiness, ¿no? Entonces, ustedes pueden jugar con estos atributos. Miren, pueden encontrar olas más picudas, ¿ok? Simplemente tocando estos atributos. Yo le voy a dar 0.5. Entonces, esto es como que nos da oleadas más picudas, ¿ok? 0.2 probablemente. Y bien, y otra opción importante que es el choppiness, ¿ok? Que lo que hace es permitirnos tener un océano en el cual se intersecten las olas, podríamos decir, ¿ok? En el cual se intersecten las olas, o en la cual sea un océano un poquito más fluido, en que no hay una intersección, una interpenetración, podríamos decir, ¿ok? Se lo voy a bajar ahí, reset, ¿ok? Y bien, el set es una opción que sinceramente no le he visto mucho utilidad, o bueno, sí que hay utilidad cuando se hacen los splash, pero por el momento en esta clase no vale la pena mencionar, ¿ok? Lo único que vale la pena mencionar es el quality, ¿ok? O el width, que es cantidad de, bueno, la frecuencia de oleaje. Quality, que es la calidad del surface. El depth, la profundidad del océano. El vertical scale, que es la escala de la ola. La dimensión, que es la perspectiva del océano. La velocidad del viento. Dirección del viento. Alarming, que es como que nos da olas más picudas, ¿ok? Y el choppiness, que es una opción que nos permite decir si vamos a tener un océano en que las olas choquen o sea más fluidito, ¿ok? Que está muy bien. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una vez nosotros hemos configurado o hemos obtenido las variables deseadas, lo que nosotros deberíamos hacer es empezar a crear una simulación. Entonces, acá probablemente el choppiness lo ponga en 0.2, si no me equivoco, esto es si en 0.5 lo voy a poner para tener un océano un poquito más calmado, que algo así. Y lo que yo debería de hacer es empezar a crear una simulación. ¿Okay? Yo vengo acá a lo que es Simulate. ¿Okay? Y esto va a empezar a simular el océano. Entonces acá estamos trabajando con un océano de bastante calidad, podríamos decir, porque estamos trabajando con bastante calidad de escala del polígono. Entonces este es un océano de calidad. Y todo lo que nosotros queramos hacer en Overflow tiene que ser simulado, incluso la animación obviamente tiene que ser simulado. ¿Okay? Entonces vamos a simular unos cuantos frames hasta el frame 90 para luego irnos al Autodesk Maya o irnos al Cinema 4D y abrir lo que son estos surfaces, ¿okay? Bastante simple. Entonces fíjense bien de igual forma que en el Relation Editor, ¿okay? Relationship Editor, solo tenemos los dos objetos, tres. Lo que es una cámara, que hemos hablado en que no influye nada a su conexión. Lo que es un club, que es la escena central, y en este caso el Real Wave, que está conectado, que es el único objeto.
Los objetos que hemos agregado, como lo que es el Ocean Statistical Spectrum, es como una propiedad que no se presenta como un nodo. Simplemente trabaja con este elemento, no podemos interactuar con él, con otras cosas. ¿Okay? Para eso lo tenemos representando todo lo que es el sistema RealWave. Entonces vamos a esperar a que esto se simule un poquito, que es simplemente 90 fotogramas, para ver qué es lo que tenemos. Vamos a darle aquí Stop Simulate. Entonces yo voy a irme a FrameCell. Vamos a hacer un playback. Fíjense en que esta opción está con bastante resolución. No, sí, la resolución, fíjense, de esta opción es bastante amplia. ¿Ok? Bueno, lo cual está bien para que ustedes vean cómo es que se pueden trabajar los océanos dentro del RealWave. Fíjense que le damos un play y acá tenemos las oleadas que son más grandes. Bueno, acá podemos determinar si es que es un océano desde perspectiva lejana o cercana, ¿no? Entonces, esto está bien para empezar en esta primera sesión de RealWave o en esta tercera semana, porque esto, sin duda alguna, lo vamos a seguir tocando en las próximas semanas, ¿ok? Entonces, una vez, por ejemplo, que yo ya he tenido mi RealWave, esto es para si ustedes ya quieren empezar a practicar con cosas más complejas, ¿no? ¿Cómo yo exporto esto a un programa 3D? Bastante sencillo, lo único que yo tengo que hacer, ¿ok? Es irme a lo que es Export y exportar todo.